evacuar. Una emergencia a bordo. Evacuar. Aviones y carros de bomberos significan solamente una cosa. Incendio en el motor 1. Cinturones fuera. Evacuar, evacuar, evacuar. 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 Estamos saliendo de una aeronave con humo adentro y estamos con el apoyo de los bomberos aquí. Hoy nos toca hacer una práctica de simulación de evacuación de esta aeronave que tenemos aquí en la Escuela de Piloto Civil de American Flight School, con presencia de los bomberos voluntarios y también de la gente de la DINAC. Todo un curso de formación profesional para pilotos, azafatas y despachantes que ofrece American Flight School. Vamos a hacerlo despacio porque se van a golpear, es una salida real, vamos a tener efectos especiales dentro del avión, vamos a recrear el sonido del avión, vamos a recrear humo en la cabina de pasajeros. El humo que sale es un humo de glicerina, pero va a tomar todo. Van a guiar los pasajeros porque se va a encender la luz del pasillo, la luz verde del pasillo, porque eso se va a ennegrecer totalmente. Y aquí vamos. Escalera de embarque abierta y vamos para arriba. Nos recibe el mismo comandante de la aeronave. Adelante, bienvenido a bordo. Gracias, comandante, con permiso. Estamos todos los alumnos de American Flight School hoy aquí de diferentes carreras. Estamos los que estamos siguiendo de para piloto aviador civil, las que quieren ser azafatas o comisarios de a bordo y también los que hacen curso para despachante de vuelo. Nos sentamos, nos ubicamos todos, qué lindo ver cómo nos ubicamos todos dentro de esta aeronave escuela de American Flight School, ¿eh? Entonces es muy importante que todos ustedes puedan entender lo que vamos a hacer. El estándar de evacuación OASI es 90 segundos. En 90 segundos, los pasajeros y la tripulación deben abandonar la aeronave por los conductos correspondientes. ¿Cuáles son los conductos correspondientes para abandonar una aeronave en emergencia? Primero, las puertas, estas sean delanteras o traseras. Luego, las ventanillas de emergencia. Estas quedan sobre las alas y están en los laterales. Es lo que la tripulante viene diciendo en la arenga. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia, 2 en la parte delantera, 4 en el centro y 2 en la parte posterior de la cabina. Las luces de emergencia te guiarán a las salidas. Recuerda, tu salida podría encontrarse detrás de ti. Esto de hacia afuera hicimos, ¿entienden? ¿Quién hace este trabajo? ¿Cómo se abre una puerta de hacia afuera? Se presiona este dispositivo de hacia afuera. Entonces cae la puerta. De esa manera los bomberos van a entrar. Si ustedes no salen, ellos van a entrar. Por ustedes. Qué importantes las palabras que nos acaba de decir nuestro comandante Ariel Cáceres, que si nosotros no salimos, los tripulantes y los pasajeros de un avión, existen los mecanismos en el lado de afuera de cualquier aeronave que permite a los bomberos voluntarios ingresar en busca y rescate de sobrevivientes, por supuesto, ¿verdad? Mejor que ustedes salgan, o ya les van a estar esperando afuera, ¿está bien? Pero en este curso vamos a desarrollar y ver todas las habilidades que tenemos que conocer para salir airosos de cualquier percance en un avión. Atención, estos cursos también están disponibles para el público en general. Qué bueno sería que el público civil también tome uno de estos cursos que se hacen 2 veces por año en el Centro de Instrucción de Aviación Civil, CIAC número 11, American Flight School. 2 veces por año hacen estos cursos. Atendelo en junio y en diciembre. Contacta con ellos en Instagram y en Facebook, @American Flight School. No deben estar personas discapacitadas o niños sentados en las ventanillas de emergencia, ni ninguna persona
obesa o la cual se le dificulte la movilidad para salir de esa ventanilla. Eso como regla número 1. Y las tripulantes o los comisarios, que es la figura masculina del tripulante de a bordo, deben dar la explicación. Si la cabina pierde presión, máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimento superior. Tira de la máscara, ponla sobre tu nariz y boca, pasa la banda elástica por detrás de tu cabeza, ajusta y respira normalmente. Si viajas acompañado, atento, pon tu propia máscara antes de ayudar a otros. La aviación es puntualidad, señores. Tienen que ser puntuales. La aviación es corrección. Hay que hacer las cosas como se debe. La aviación no hay que hacer cosas indebidas. La aviación es la actividad más disciplinada que ustedes pueden realizar. ¿Me escuchan allá, verdad? Presten atención. Es la actividad más disciplinada que ustedes puedan hacer. Si quieren vivir y hacer su trabajo largo tiempo en una compañía aérea, sean estudiosos, sean disciplinados. Entonces eso les va a llevar siempre adelante. ¿Cuáles son los avisos que da un comandante? El primer ring es para una situación. Si suenan 3 timbres es porque hay una emergencia. Ting, ting, ting. Entonces allí reciben. Comandante, prepare la cabina. Código 4. Les habla el capitán. Prepárense para impacto. O prepare la cabina para no hablar todo. Puede ser que la compañía aérea estandarice el código 4 como incendio de motores. Regresamos a Asunción. Prepárate. Atienda ya. Atienda ya. Incendio en el motor 1. Eso quiere decir que el motor 1 está del lado izquierdo. Esa ventanilla posiblemente yo no voy a abrir porque va a estar caliente. Voy a extenderme a la ventanilla 2. Él o la tripulante ve cuál puerta. Si tienen puerta inundada de agua, no abren, ¿verdad? Buscan la otra puerta. Si tienen la puerta llena de fuego, no abren. Entonces buscan una ventanilla de salida. ¿Cómo se abre la ventanilla de salida? Entonces se toma la manija, se rompe el cobertor que tiene acá, se rompe la manija, se abre y se extrae. Cuando nosotros lleguemos, ese flap va a estar extendido abajo en su máxima extensión para que le sirva como una rampa de descenso. En esa rampa de descenso que va a estar extendida, tiene que abrir el tripulante o el comisario, va a abrir la ventanilla de emergencia y va a sacar sus pasajeros, Van a salir de a uno, de a poco y vamos a deslizarnos hasta afuera. Los comandantes no, los que están uniformados, no, solamente los pasajeros. Tripulante, jefa de azafata. Jefa de azafata, venga. Voy a volver a cerrar. Ahí nomás, ¿verdad? ¿Cómo se abre esta puerta? Uno toma la manilla de aquí con la izquierda y el otro, entonces, así lo abre y sale la tripulante para balizar. Entonces vos salís afuera y te parás allí afuera, fuera del... Si ustedes ven, aquí afuera, ahí nomás, hay una línea y hay una flecha, y esa flecha indica el lugar para descender. Entonces la otra tripulante va a dirigir a los pasajeros hacia afuera. Más rápido. Ok. Ahí, hasta ahí, hasta ahí. Entonces vos le mostrás. Por aquí vos hablas de que ellos, sí, la baliza, el balizamiento, el desplazamiento de las tripulantes, de los pasajeros, perdón, de los pasajeros. Esta podría ser una emergencia real. La luz verde está encendida en el avión y la gente está evacuando. Mirá lo importante que es saber hacer este procedimiento
fundamental para la vida de los tripulantes y los pasajeros a bordo. Esto es lo que aprendemos aquí en American Fly School. Pero ¿qué pasa allá afuera en el ala? En caso de la criatura, yo la agarro. No, ella... dejarlo nomás que vaya con la mamá. Bien, bien, bien. Vas a estar más segura con la mamá que con la criatura. Vamos, vamos. No, vas a hacer todo tu pantalón. Caramba. Aquí va la otra. Mi inversión. Gracias. Y entramos de vuelta y esto empieza de vuelta. Entonces, de esa manera, una persona sale afuera, la que abrió, y la numeral 2 se queda adentro para enviar a los pasajeros para que puedan salir. Y tienen que hacerlo con celeridad porque podemos tener comprometida por fuego y humo la cabina de donde están ustedes, la cabina de pasajeros, ¿verdad? Esto puede convertirse totalmente invisible porque cuando cortamos el motor en una aeronave, ¿qué pasa? Se apagan las luces y van a quedar totalmente a oscuras. Entonces yo me doy cuenta que tengo falla de motor y luego va a encenderse la luz de emergencia, que es la luz del piso. Esa es la luz que me va a sacar, me va a dar la oportunidad de salvar la vida. Brace, brace. Brace. Adoptar posición de impacto. Aterrizamos. Cinturones fuera. Evacuar. 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 Todo afuera. Evacuar. Llegó el momento de evacuar. Como comandante nosotros tenemos que quedarnos hasta el último, ser los últimos en abandonar la nave, ¿eh? Evacuar. Estamos saliendo de una aeronave con humo adentro y estamos con el apoyo de los bomberos aquí en el entrenamiento de American Fly School. No hubo ningún golpeado, nada, ¿verdad? Todo bien. La tripulante que se deslizó tiene que hacer la contabilización de las almas que están afuera. Sigue el simulacro de evacuación, están atentos los bomberos. Ahora lo que hacemos es rotamos el equipo de tripulantes. Los pilotos y copilotos, como somos varios los que estamos entrenando hoy, nos estamos rotando. Ahora son otro equipo de tripulantes los que van a tomar la posta del avión. Ya se está abordando. Mira un poquito los bomberos por acá también con su equipo de mangueras. ¿Por qué? Porque esto tiene que estarse en la vida real rociando con agua al avión mientras la gente, por si haya un incendio, digo, ¿verdad?, al llegar al aeropuerto. Entonces todo este tratamiento, todo este simulacro se está haciendo
tal y cual como es en la vida real. Adentro hay humo, adentro están las azafatas, adentro estamos los pilotos, el comandante, el copiloto, todos trabajando como para que esto se vea como es en una emergencia real. Así se trabaja hoy, ¿verdad? Como si fuera una emergencia real. American Fly School. Sí mismo, señor, para que los estudiantes puedan asimilar el riesgo que corren en el aire y bueno, para que ellos puedan saber también tomar las precauciones debidas. Me encanta porque le tiramos agua, un chorro de agua mientras la gente está siendo evacuada. Así mismo, señor, hacemos que sea realista, por eso tocamos la sirena, hay un efecto de humo también dentro de la aeronave y eso hace que sea más realista también. Impresionante todo lo que vamos a vivir hoy. Gracias, señor voluntario. Pasamos a bordo, por favor, porque ahora arranca esta aventura, Fabi Grillo, que está impresionante, que es la evacuación, el entrenamiento de evacuación de una aeronave real. Buen día. Gracias. Nos recibe la tripulación. Y aquí están los pasajeros entusiasmados de que creen que van a tener un vuelo normal, tranquilo y placentero, pero no va a ser así. Así que prepárense. Ellos no saben lo que les espera. Ahora sí, una madre de verdad. Acá. Todo se está poniendo a punto para iniciar la segunda. Así, voy a editar eso, no te preocupes. Esa parte quedó en 4K. Esa parte. ¿Viste el principio de los videos? Siempre muestra las mejores partes. Ahí. Mira que esas cosas ocurren en una emergencia real. La gente pierde los zapatos. Por eso es que se pide a la gente que no haga la evacuación con elementos personales, carteras, bolsos, la baleta de mano, todo deberíamos dejarlos en su lugar y evacuar en los 90 segundos que marcan las reglas internacionales para evacuar cualquier tipo de aeronave en emergencia. Pesado, bebé. No. El otro lado. Que vaya. Te voy a ayudar yo. ¿Pudiste? Aproximadamente 10 horas después. No, baja otra vez. ¡Qué pesado! ¡Pesadísimo! Wonder Woman. Quédate ahí, cara. Vos podrías estar a bordo de esta aeronave llena de humo, fuego y con una catástrofe en ciernes. Por eso es importante que el entrenamiento que te den en la escuela de avión que haces en la escuela de pilotaje sea el mejor posible. Aquí con la gente de American Fly School estamos desarmando el avión, pero con tal de aprender a hacer la evacuación correcta en el tiempo adecuado, de acuerdo a las normas internacionales. Desde que tengo no sé cuántos años que veo catástrofes aéreas. Se mojó, está mojado tu teléfono y el gimbal. Desarmar, tener 5 minutos para... mira, no, esto está grabando. Mira por quién vino a saludarme, porque me salvé de la catástrofe. Ay, y ya se puso feliz porque no me pasó nada. Ya se le pone. No, ellos se sacan. Mira un poco. Con presencia de los bomberos, con presencia de los bomberos, esta aeronave acaba de salvarse de una catástrofe. Mi perrita Pinky está feliz de habernos salvado. Mi familia está aquí esperándonos. Saludito, doña Juana. Hola. Saluditos, porque estamos todos felices de que no me pasó nada en la catástrofe. Qué intenso es esto. Pasar por este entrenamiento es fantástico y además fundamental para la seguridad de todos. Estábamos 28 almas a bordo y salimos ilesos gracias al entrenamiento que tenemos aquí en American Fly School. Disculpame, voluntario. ¿Vos fuiste alumna acá de American Fly School? Yo fui alumna. ¿En qué carrera?
despachante de vuelos. ¿Qué tal te va? ¿Estás trabajando ya? Ahora mismo todavía, pero estoy por empezar las pasantías. ¿Estás sirviendo en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay? Sí, ¿Hace cuánto tiempo? Hace 7 años. Muchísimas gracias por su servicio este día, señorita voluntaria. Mira vos, una compañera de American Fly School. Interesantísimo. Acá estamos con el comandante. ¿Cuál era tu nombre, papá? Amado Espínola. Amado Espínola, hoy es el comandante de nuestro vuelo que por suerte nos salvaste. 28 almas salvaron ustedes, ¿eh? 28. Qué geniales son los muchachos, Por ¿eh? supuesto, ustedes, las tripulantes se salvaron, ¿verdad? Nos salvamos todos. Sí, claro, No nos pasó nada. Estamos para contar la historia. Genial, un gusto, ¿eh? Vamos a hablar un poco con las numerales, con las azafatas de a bordo, a ver qué experiencia tuvieron ellos. Casi fue una catástrofe, pero nos salvamos. Sí, nos salvamos, salió pasamos bien. Todo. Pasamos todo bien, ¿verdad? Ni un alma se quedó por el camino. Por suerte no. ¿Y qué? Pero yo tengo una queja. El servicio de a bordo no me llegó la comida. A su queja a la aerolínea. No te preocupes, después de esto la aerolínea nos da hotel, hospedaje, todo, vuelo. Todo. Saludos, chicas. Chicas, ¿qué tal la experiencia, por favor? Única. Única, ¿verdad? Sí. ¿Qué carrera están siguiendo? Tripulante. Tripulante de cabina. Sí. ¿Cuándo terminamos el curso? Diciembre. En diciembre. Le invitamos a todo el mundo a que vengan a estudiar American Fly School. Sí. Le invitamos a todo el mundo para que vengan a tener una experiencia en American Fly School. Es un excelente. Exacto, y para que puedan ser tripulantes de a bordo, para que sean despachantes o para que sean como yo, un comandante de cabina, pilotos. Aviones y carros de bomberos significan solamente una cosa: posibilidad de catástrofe. Y ante eso, ¿qué es lo único que va a mantener nuestras vidas a salvo? La correcta preparación de nosotros, los tripulantes de a bordo. Seamos los pilotos, las azafatas, comisarios de vuelo, todos tenemos que estar preparados para una posible calamidad en vuelo. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Sigue el entrenamiento de evacuación de aeronaves en caso de emergencia. Van a controlar asiento por asiento. Yo voy a esconder algo que ustedes tienen que bajar de ahí. Entonces, alguien dejó olvidado algo y ustedes tienen que bajar. ¿Cuánto es el tiempo que hay que hacer en una evacuación 90 real? segundos es. 90 segundos. Uno tiene que evacuar todo tipo de aeronaves. Para todo tipo de aeronaves, no importa cuánto sea la capacidad, siempre es 90 segundos. 90 segundos. Hablamos de aeronaves tipo aeronaves de pasajeros. Viste que un A380 es muchísimo más grande en cuanto a capacidad. Igual siempre es 90. Sea más grande, él tiene más salida de emergencia. Entonces, de esa manera... Igualmente se mantiene los 90. Igualmente se mantiene esos 90. Nuestra institución es una de las mejores instituciones y estamos orgullosos de eso, en que realizan estos procedimientos así tal cual podrían llegar a ser. Porque yo me imagino nomás como el accidente que ayer ocurrió en Brasil. Justo hubieron dos ayer. ¿Tres? La situación que habrá pasado allá dentro del avión, con los pasajeros, la tripulación en sí, ¿no? Sí. Sabiendo que no había más Ayer remedio. fue un ATR, un Cessna 150 y un Piper Navajo. Uno fue en Brasil, otro en Argentina y el tercero Chile. Todito en el Cono Sur. Bueno, estamos acá. Sí. Por condiciones extremas del clima. Severas. El aumentativo es severo. Brace. Esta es una cabina muy tranquila. Yo creo que ustedes estaríamos gritando todos. ¡Socorro! Posición de impacto, brace. Posición de impacto, brace. Evacuar. Una emergencia a bordo. Evacuar. Gritan y se ríen. Ya suenan las sirenas y estamos evacuando esta aeronave en una simulación, por suerte esta vez, pero esperemos que nunca tengamos que vivir por esto. Igualmente tenemos que estar bien entrenados y eso es lo que hacemos aquí en American Flight School. ¿Y su mamá? ¿Y su mamá? Cortar más el agua. Finalmente evacuamos los tripulantes. Hay que tener cuidado porque el ala del avión se encuentra mojada y así se va a encontrar
en una situación de emergencia real, porque los bomberos nos van a esperar en el aeropuerto y van a estar derramando agua o espuma dependiendo de lo que se necesite. Los que ya lograron evacuar vía la rampa, Dos criaturas, un infante. ya saltaron para allá, y mientras tanto se está haciendo el conteo de almas sobrevivientes en la aeronave. Una criatura, un adolescente. Este es el saludo de todos los... El agua. Este es el saludo de todos los que estudiamos aquí en American Fly School. Y con el grito y el aplauso de todos mis compañeros de American Fly School te decimos gracias por estar ahí del otro lado. El bombero le quería tirar agua. Por eso gritaron. Hasta la próxima aventura, Fabi Grillo Oficial. Bye.